radiohashtag.com.ar, radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Región Ventaña Argentina, la comarca de Sierras de la Ventana, te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña Argentina. En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a tratar temas de historia del arte, biografía de artistas, entre otros temas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorp y los invito a seguir a Radio Hashtag en todas sus redes, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify y Twitter, y no olviden de suscribirse al canal de YouTube y apretar la campanita para que les avise cuando los programas estén subidos. Este podcast se emite los martes y jueves a las 6 de la tarde y lo pueden escuchar posteriormente por Spotify y YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema que lo pidieron, pero a mí me causa mucha gracia cómo se confunden estos dos artistas, y con razón, porque no solo tienen parecido el nombre, sino son contemporáneos y también pertenecieron al mismo movimiento artístico. Y me causó gracia porque en Instagram, que me pueden seguir, haciendo unas trivias y unas encuestas, de las cuales pueden participar, esta distinción se notó que confunde mucho porque las respuestas eran muy parejas, ¿no? Estoy hablando de Manet y Monet, dos pintores de 1800, impresionistas, ambos franceses, ambos, y bueno, ahora vamos a hablar de algunas diferencias entre estos dos y a tocar un poco más a fondo de qué trataba este movimiento del cual formaron parte. Empecemos por Manet. Manet su nombre es Edouard Manet, o sea, Eduardo le vamos a decir. Manet, además de pintor, era grabador, y él fue uno de los fundadores del impresionismo, pero nunca, de hecho, en la historia del arte, si bien se lo considera impresionista, siempre hay como una disyuntiva entre si fue realmente impresionista o no, porque nunca expuso con el grupo, y tampoco él decía que no tenía la intención de contrariar toda la pintura anterior y de cambiar la pintura de cómo era ahora. Tampoco participaba de los salones, como que no le interesaba mucho el concepto de vanguardia. Y si bien esto iba totalmente en contra de lo que iba el grupo, ¿no?, que se planteaban como vanguardia y se planteaban como, bueno, esto tiene que ser así, se llevaban más que bien y había respetos entre ambas partes, porque como vimos con las vanguardias artísticas eso no siempre pasa, ¿no? Se debaten fuertemente estos temas. Ahora, ¿quién era este señor antes del impresionismo, podemos decirlo? Manet le gustaba, por así decirlo, hablando como más en criollo, hacer pinturas provocativas, por así decirlo, provocativas para lo que es la época, ¿no es cierto? No escandalosas, ¿no? Y presentarlas en salones en las que a veces pasaban y a veces las rechazaban. Por ejemplo, Almuerzo sobre la hierba, que era como una escena así de estas que se retrataban de pintura de época, pero donde había, por ejemplo, desnudos de las bañistas del Sena, por ejemplo. Y la más reconocida me parece que fue la Olimpia de Manet.
La Olimpia, si tengo que describir el cuadro, así a grandes rasgos podemos ver una mujer desnuda con su sirvienta mucama, ¿no? Una mujer negra que está por atrás suyo, sirviéndola y ella como que no la mira, ¿no es cierto? Y hay un gato, si no me equivoco, en algún lado. Ahora, ¿por qué fue tan escandalosa esta obra, más allá del desnudo? Porque básicamente es una parodia a la Venus de Tiziano. Y en vez de ser una mujer que estaba como una dama, por así decirlo, esta mujer que estaba desnuda era una prostituta. Y como que hay una cierta carga moral en esto de que ella no mira a la persona que la está sirviendo, o hay cierta distancia. De hecho, la luz, como ella está muy iluminada, muy blanca, y la otra persona está como en las sombras. Entonces fue una obra bastante controversial en la que directamente no la aceptaron en el salón, y medio que era la intención, ¿no? Los invito a que la busquen esta obra porque a mí me encanta. Estoy segura que hay un gato en la obra, no me acuerdo muy bien ahora. Y después de esta obra van a haber reversiones, ¿no? A mí es algo que me impacta muchísimo, que es tipo, esto era una parodia a Tiziano y hay gente parodiando la Olimpia. Creo que hay una obra de Picasso haciendo, ¿no? La Olimpia de Manet. En esa serie que hizo Picasso de retomar pinturas clásicas. Estoy casi segura, no le firmo nada, pero casi segura. Ahora, bueno, dijimos esto de que él no se ajustaba al impresionismo. Entonces, en sus otras obras, vamos a ver que él como que va a mostrar que es muy... ¿cómo decirlo? Muy citadino, ¿no? Es como muy hombre de ciudad lo que va a ser el concepto del dandy. El dandy, para el que no sabe, se va a reflejar en lo que es como un observador distante, ¿no? Alguien que está metido en la muchedumbre, vive en las calles de todo del modernismo, digamos, en todo su esplendor, pero no se involucra. Algo que retrata muy bien esto es si leyeron o si vieron la película El Gran Gatsby, ¿no? Gatsby sería como este observador distante, como alguien del que forma parte, está ahí, pero medio en las sombras. Entonces él en sus pinturas va a dar como esta impresión de dandy. Ahora pasando a Claude Monet, ¿no? El otro artista. Bueno, Monet era también de 1800 y hasta 1860 se dedicó a hacer realismo. Si investigamos un poco qué es el realismo, la mayoría de las obras tienen que ver con una fuerte crítica social, retrataban trabajadores, gente en los trenes, ese tipo de obras, y también mucha obra no de costumbre, pero sí retrataban la realidad en la que se encontraban, ¿no? Recordemos que era como una fuerte crítica como al clasicismo, como a esa vida pomposa, ¿no? Entonces hasta ahí él se dedicó a hacer eso. No tengo acá anotada ninguna obra que les pueda nombrar, pero si buscan van a encontrar seguro. Ahora, Monet va a ser muy importante en el impresionismo, a contrario de Manet, que si bien también fue como uno de los padres fundadores, Monet va a tener más importancia. ¿Por qué? Porque el nombre impresionismo se lo va a dar al movimiento una obra de él, que es impresión del sol naciente, ¿no? Una obra que era un amanecer, como lo indica su nombre, y un crítico a partir de esa obra va a decir que como estaban enfrente de un movimiento totalmente nuevo, más allá de después de que estos artistas se juntaban en grupo, exponían sus ideas, ¿no? Es como, pero el nombre del movimiento se lo va a dar básicamente este cuadro. Ahora,
Ya ven, me equivoco yo. Monet, del que estábamos hablando, Claudio, desarrolló también el concepto de serie. No la serie que conocemos hoy de que, bueno, es una temática, ¿no? Y por eso es una serie de obras de pinturas, más o menos es una temática, bueno, es una serie o corresponde a un periodo. No, no ese tipo de serie. Sino porque esto va ligado a otra cosa, ¿no? El impresionismo, una de las cosas que más fundamentaban era el plenarismo. ¿Qué es el plenarismo? Deviene de una oración una palabra en francés que en realidad serían dos palabras, que es plener. ¿Qué es plener? Al aire, digamos, al aire libre. Entonces ellos decían que los pintores, las pintoras, los pintores tenían que salir a pintar a donde lo que querían pintar, o sea, tomar el modelo vivo, no una escenografía, no una naturaleza muerta, no como se venía pintando, sino que tenían que salir a pintar y como que salga lo que tenga que salir con la luz del día que se agarra. Entonces ahí se empezaron, bueno, ahora vamos a profundizar más, ¿no? Pero entonces con este concepto de plein air y el tema de la luz, Monet lo que va a hacer es desarrollar el concepto de series, pero al referirse a una escena pintada con distinta luz. Ejemplo, se iba a una costa, ¿no? A una costa a la mañana, a la tarde, a la noche, ¿no? Y así 1.000.000, porque la verdad que las series son largas, o sea, estamos hablando de series de 10, 15 obras, ¿no? Muchas horas del día, digamos. Entonces él iba a una hora, pintaba un cuadro, se iba a otra, pintaba otro, no sé qué, entonces ahí tenía el mismo lugar, ¿no? La misma ubicación geográfica, el mismo punto en la ciudad o en el aire libre, pero pintaba con distinta luz y por eso variaba completamente la pintura, la imagen, la obra, ¿no? Ahora, después vamos a ver el resto de los impresionistas que, si bien estaban como convencidos de esto de que había que salir a pintar afuera, Monet va a ser el que más utilice este concepto del plein air, de la pintura al aire libre, va a ser el que más la practique. Ahora, también si nos ponemos a pensar en la historia del arte y sobre todo en la historia de los materiales, ¿no? Que pensemos que los caballetes, los bastidores, las telas, los pinceles, pero el problema hasta ese momento no era todo eso que tenía un peso considerable, aunque ahí también vamos a tener otro avance en lo que va a ser la tecnología del arte. Pero lo más importante, el salto más importante va a ser que después de la revolución industrial, la pintura se empezó a fabricar en pomos y en potes y en latas. Entonces los pomos de plomo, ¿no? Entonces esto les permitía tener la pintura en donde quieran. Hasta ese momento, recordemos que los artistas incluso hasta tenían un ayudante que les preparaba el color moliendo el pigmento con aceite de lino y un poco de trementina, pero así se preparaban los colores. Pero a partir de la creación del pomo ya venía industrializado, más cercano a lo que conocemos hoy cuando vamos a una artística y pedimos un pomo de óleo, ¿no? Entonces, mucho más cercano a eso. Y eso va a permitir ampliamente de que esto del plein air se pueda lograr, porque si no, imagínense tener que ir con todos los pigmentos que son súper volátiles, con el mortero, con los aceites, era realmente un caos, si no. Y otra cosa que va a permitir también esto, igual para mí no tanto, porque creo que lo podrían haber logrado de igual manera, va a ser el atril de campaña. ¿Qué es el atril de campaña? Un atril que es básicamente una valija, pesa un montón. Yo creo que un atrilcito de los que conocemos de hoy de 3 patas iba a ser muchísimo más cómodo, pero va a salir este atril de campaña, que es como una valija que tiene las patas y se despliega y tiene 4 patas y un vertical en donde vos podés poner la tela. Bastante incómodo, pero además, bueno, podían tener las pinturas, qué sé yo. Entonces eso también va a facilitar muchísimo esto del plein air.
Ahora sí, teniendo las diferencias entre estos dos, o sea, básicamente para reconocer a Manet tenemos la Olimpia y para reconocer a Monet tenemos los nenúfares también, impresión de sol naciente, las costas, esto del concepto de series. Básicamente esas van a ser las distancias entre ellos dos más claras. Ahora vamos a hablar de un poco más, entrar en tema de qué fue el impresionismo, para el que no sepa, porque no tienen por qué saberlo. El impresionismo, básicamente, y dicho así como muy sintéticamente, fue un movimiento que lo que se planteaban era que la pintura hasta ese momento había sido como de afuera hacia adentro, ¿no? El pintor pintaba, valga la redundancia, lo que veía, pero como sabía que era, ¿no? Era como que no había ningún tipo de intervención del que pintaba más que la puesta en práctica, digamos, o sea, como la concreción, pero no había como un filtro de los sentimientos y eso. Entonces, como se van a plantear, de pintar como con la impresión de lo que ven. ¿Cómo lograban esto? Básicamente tenía que ver con la rapidez, con la fluidez, no con el detalle, porque también pensemos que un modelo vivo, si vas a pintar paisaje, este va a cambiar constantemente, más paulatinamente, pero va a cambiar. Entonces necesita cierta velocidad para realizarse. Por un lado eso, el tema de la impresión, ¿no? De dejar algún registro de la mano humana, de los sentimientos, etcétera, de qué te causaba lo que estabas viendo. Y por el otro lado, que es la parte más teórica, más fuerte, estaban muy interesados con el tema de la luz. Por eso salen a pintar al paisaje. Para que principalmente en el impresionismo vamos a ver todos paisajes, paisaje, excepto que lo vamos a tener, por ejemplo, a Degas pintando las bailarinas, o a Renoir que pinta más los almuerzos y ese tipo de cosas, pero en general se va a hacer muchísimo hincapié en el paisaje, sobre todo por esto de que es lo que menos fluctúa durante el tiempo. Ahora, van a estar muy interesados en la luz, pero muy interesados. Tan interesados que el negro no se va a utilizar en la pintura impresionista. No van a utilizar negro, porque el negro no es luz, es la ausencia de la luz. Entonces van a ser todos colores claros, pinceladas rápidas, mucha utilización del pincel seco. Entonces ellos van a hacer como una investigación de lo que va a ser la luz y el color y cómo varía el color en torno a la luz. Lo cual esto le va a dar un paso directo a lo que va a ser el siguiente movimiento, que va a ser el puntillismo, del quien tenemos a Seurat, por ejemplo. El puntillismo lo que va a hacer es tomar esto del impresionismo y con toda la teoría de óptica que había salido en cuanto a los avances de la ciencia, van a plantear que si yo pongo, por ejemplo, un punto amarillo al lado sin tocarse, que se llama eso yuxtaposición de un punto rojo, el ojo va a mezclarlos y va a generar un naranja. Entonces toda la obra del puntillismo, como lo indica su nombre, van a ser puntos de colores. Tampoco se va a utilizar el negro. En realidad van a empezar a utilizar más el negro, o sea, no va a ser palabra prohibida como para el impresionismo, pero tampoco utilizan mucho el negro. Entonces, con esto es como que ya acá el arte va a tomar como va a agarrarse mucho de los avances tanto de la ciencia como de la tecnología. Y el impresionista va a hacer esto, va a empezar a pintar rápido, pintar en serie, pintar en distintas horas del día, va a buscar distintos tipos de elementos que le faciliten esta velocidad, para retratar justamente la impresión que le daba el paisaje, la naturaleza o lo que sea su objeto de estudio. Una película que les recomiendo, que la verdad que es hermosa y muestra un poco esto de el detrás de escena del impresionismo, es la película Renoir. Yo
cuando la vi estaba en Netflix, así que creo que la pueden encontrar en Netflix. Es una biografía de Renoir, pero sobre todo muestra cómo de qué se agarraba él para pintar y qué cosas utilizaba para pintar más rápido, de modelos que las hacía irse o que las tenía ahí pero no las pintaba, o sea, qué significaba, me trabé, qué significaba tener que salir al aire libre, y además es una película bellísima que se las súper recomiendo. Hasta acá el programa de hoy. Recuerden que cualquier duda que tengan me la pueden dejar o en los comentarios o en mi Instagram o en el Instagram de Radio Hashtag. No dejen de suscribirse al canal de Radio Hashtag y de compartir este podcast si les gustó y si saben de alguien que les puede gustar, interesar o que les puede necesitar este tipo de información, que eso nos ayuda un montón. También si tienen una columna o un programa o un podcast que quieran hacer, contáctense con los chicos de Radio Hashtag para sumarse a su grilla, así como estoy yo acá ahora. No olviden de seguirme a mí en mi Instagram y también ahí me pueden pedir qué temas quieren que hablemos en este podcast. Nos encontramos la próxima. Hasta luego.